Buenas noches, chicos y chicas. Sean bienvenidos a semana más, donde vamos a conocer un poco acerca de los temas que son objeto de estudio en la preparación para nuestro examen de admisión en la Universidad de El Salvador. En esta semana nos corresponde conocer acerca de la Edad Media, de la sociedad y la cultura de esa época específicamente. Vamos a dar inicio. Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat y yo posteriormente al finalizar voy a abrir un espacio de preguntas donde ustedes pueden hacerlas con toda confianza, o si no les ha quedado claro algún tema o algo en específico, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Vamos a abrir ese espacio para que a ustedes les pueda quedar claro todo lo que hayamos visto en este momento. Pues agradecerles a los que han estado a tiempo. La puntualidad es muy importante, ¿verdad? Así que les agradezco a los que han estado en tiempo para dar inicio a este tema. Aparte de eso, pues, si usted toma notas, puede ir tomando algunas cuestiones que les sean interesantes para usted y vamos a dar inicio. Vamos a enfocarnos primeramente en el periodo histórico que comprende la Edad Media. La Edad Media está comprendida entre el periodo histórico de los siglos V y XV después de Cristo. ¿Qué contexto pasa en la Edad Media en ese momento? Pues en ese momento en el mundo existe un montón de cosas, ¿no? Estamos en boga, por ejemplo, guerras de conquistas, territorios, está como en auge, en poderío, la influencia de la Iglesia Católica ante la política, ante el gobierno, ante las monarquías implantes en ese momento. Vemos a un militarismo muy enfocado aquí, por ejemplo, un militarismo muy religioso, muy actuando sobre las directrices de la Iglesia Católica. Aquí vemos esta figurita nos hace referencia a la historia de Rómulo y Remo. Esta historia de Rómulo y Remo hace referencia a dos hijos del dios Marte. Este dios Marte tuvo dos hijos y los tiró al Tíber, al mar del Tíber. Se supone que una persona, una loba, los encontró y los empezó a amamantar. Entonces de ahí viene como esta icónica imagen, digámoslo así. Pero esta es una metáfora. La loba es una metáfora. Se les decía loba a las mujeres en esa época del bajo mundo, por decirlo así, a las prostitutas, a las damas de compañía. Entonces la metáfora dice de que fue una loba, ¿no? Pero realmente fue una prostituta, por decirlo así, quien amamantó a estos hijos del dios Marte, que era considerado como el dios de la guerra. Entonces, estos hijos crecen, se desarrollan, imponen su poderío, digámoslo así, imponen su poderío en las tierras donde nacieron y empiezan a tener conflictos por disputas territoriales. Entonces viene Rómulo y mata a Remo para ser el único rey de lo que se conoce en esa época como lo que era la antigua Roma. Entonces, estamos como ante una cuestión histórica emblemática de la época que era como necesario traerla como a colación. Recuérdense que la loba es una metáfora. Estamos en la Edad Media, una clase imperante de una época feudal dirigida por la monarquía. ¿Qué pasaba? La iglesia necesitaba como el apoyo de los feudales, de los aristócratas, de la gente que tenía el billete para poder seguir reinando. Entonces, la política era como gobernada por diversos señores en diversos territorios, mientras como el rey, que era impuesto por la iglesia, por el papado, seguía gobernando, ¿no? Entonces, como para tener certeza de su territorio, lo que hacían era poner a ciertos señores aristócratas en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, como para asegurar como
en el territorio, ¿no? Entonces estos territorios eran dados a cambio de ser leales al rey. Entonces aquí podemos ver al rey como el supremo, ¿verdad? Que era impuesto por la iglesia. Aquí encima del rey la corona la manejaba totalmente la iglesia católica. ¿Y por qué la iglesia católica? Bueno, porque en esa época era la iglesia imperante. No habían otras denominaciones como tales. A lo largo del desarrollo de esa presentación vamos a ver como ese quiebre de la Iglesia Católica en lo que se denominó el protestantismo, ¿verdad? Liderado por Martín Lutero. Luego vemos como a las personas que pertenecen como a la cuestión clerical, que ahí estamos hablando ya de sacerdotes, de curas, estamos hablando como todas las personas que servían como en la iglesia, y estamos hablando de los caballeros. Ojo, aquí es muy importante, los caballeros juegan un papel muy importante, por eso, como pueden ver aquí, esa figura representa a los caballeros templarios, como eran como una orden especial de militares, por decirlo así, que hicieron un montón de cuestiones muy feas en nombre de la iglesia, en nombre de la corona, en nombre de una religión. Masacraron a miles de personas, hicieron estragos totalmente en su época. Era una de las órdenes más temidas por la brutalidad con la que asesinaban, ¿verdad? Entonces es una cuestión como muy... El papel de los caballeros, independientemente si pertenecían a esa orden, no fue muy determinante en la época. Luego vemos como a otro tipo de personas. Ya estamos hablando como de los militares, ya hablamos como consejeros, y por último tenemos a los artesanos, los mercaderes. Tenemos así como esa cúspide en la pirámide social de la época. Tenemos muy marcadas las castas, los estamentos, ¿no? Como esas solo existían como ese tipo de... En ese momento sí, son estamentos porque son más cuestiones políticas. Para continuar, ¿cuáles son los acontecimientos que marcaron el inicio y el cierre de esta época? Bueno, pues nos vamos a enfocar en dos específicamente. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 476 con la entrada de los pueblos bárbaros. ¿Por qué hacemos la diferencia específica de que el Imperio Romano de Occidente? Bueno, porque el Imperio de Oriente sobrevive hasta el siglo XIV, hasta el año de 1453, si no me equivoco. Ellos sobreviven como imperio hasta esa época. Entonces, quienes se ven como acorralados primeramente fueron el Imperio Romano de Occidente por la entrada de los pueblos bárbaros. ¿Y cuáles son los pueblos bárbaros? Bueno, pues estamos hablando que los pueblos bárbaros son como, estos pueblos, los vikingos que le llamaban, ¿no? Y se les denominó bárbaros porque no sabían hablar latín o griego. Entonces, para la iglesia los denominó como tales, como unos bárbaros, por la forma de vivir tan libre, como digamos, sin conducta socialmente definida por la Iglesia Católica. No vivían como la Iglesia se supone que mandaba, ¿no? A vivir. Entonces, por eso les denominaron pueblos bárbaros, que son estas tribus como ubicadas como al norte de Europa. Estamos hablando de los vikingos. Yo hago referencia a los vikingos porque me acuerdo de la serie, ¿no? Bueno, si han visto Ragnarok, algo así. ¿Se imaginan ustedes cuando ellos invaden los primeros templos? Entonces, así específicamente es cuando estábamos hablando de los pueblos de los bárbaros. Entonces, ¿se imaginan ese tipo de invasiones? Con la rudeza, con la frialdad, con el tipo de armas, como sin humanidad, por decirlo así, con que llegan a atacar a los monasterios, ¿no? Donde encuentran a Tristán. Entonces, es bien como marcada la diferencia entre estos pueblos libres y los pueblos dominados por la Iglesia Católica en ese momento imperante, ¿no? Y de ahí tenemos el descubrimiento de América en 1492 y también la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Ojo, aquí es muy importante.
no le llamamos descubrimiento de América, llamémoslo como tal, el saqueo de América Latina. Entonces, el señor Cristóbal Colón no quería descubrir América, él inició su viaje a China, ¿no? Iba en busca del comercio chino, de la cultura china, pero como en ese tiempo todavía se creía que la Tierra era plana, todavía estaban esas teorías científicas, ¿no? De que la Tierra era plana. Entonces, con la ubicación geográfica que tomó Cristóbal Colón, vino a dar a las Indias. Entonces, por eso es que como una forma de insulto, se utiliza ese término de indio, porque Cristóbal Colón buscaba las Indias, ¿no? Que es la parte como oriental, occidental, de lo que ahora conocemos en una ubicación del mapa geográfico. Entonces de ahí viene el término Indias. Y Cristóbal Colón, no crean que trajo a los filósofos más grandes del momento o trajo como a los más eruditos, a los más preparados, no. A Cristóbal Colón era un representante de la corona española y presentó su plan, su proyecto de que él quería ir a conquistar las Indias. Entonces los hombres que le dieron para acompañar en ese viaje a Cristóbal Colón fueron esclavos, fueron asesinos, fueron como lo peor que tenía España en ese momento, y le dijo, como castigo, a esas personas lo mandaban en estas como conquistas, porque acuérdense que era totalmente navegado, entonces tenían que pasar tiempo a la intemperie, trabajo duro, trabajo de esclavo, de movilizar los barcos, etcétera. Entonces era una cuestión así de decir, te vas a llevar estos hombres para poder trabajar en el barco, ¿no? Entonces, esa gente fue la que vino a nuestros pueblos originarios. O sea, vinieron ladrones, violadores, asesinos, vino la lacra de España a El Salvador. Y esta lacra de España es la que vino a torturar a nuestra gente, es la que vino a matar, es la que vino a violar mujeres. Entonces, las cuestiones sociopolíticas que implicaban esos eventos eran grandes. Y para el pueblo de América Latina significó la destrucción de su identidad, la destrucción de su religión, la destrucción de su cultura, la extracción de las riquezas de América Latina, el oro, todo el oro que saquearon de toda América Central y América del Sur específicamente, fue grande. El saqueo fue grande el que hicieron. Entonces la corona española estaba muy contenta, ¿no?, por ese trabajo. Entonces siguieron en su afán de conquista, pero realmente fue una tortura la que hicieron, fue un saqueo, fue una masacre, fue un genocidio lo que hizo España con nuestra gente originaria. Hoy en día, por lo menos en El Salvador, no se reconoce como tal o como debería de ser, digamos, la cuestión cultural propia de nosotros. ¿Qué pasa? Porque hay mucho sesgo sobre eso. Hoy en día las personas no valoran la riqueza cultural propia. Tenemos mucha influencia de un multiculturalismo estadounidense y obviamente europeo por consecuente, ¿no? Pero quizás nos hemos olvidado de la propia cultura y de la propia identidad. Por ejemplo, las personas sienten una gran ofensa que le llamen indios, que es un término despectivo y mal empleado, obviamente. Pero las personas sienten algún sesgo todavía cuando escuchan nombres propios, originarios de nuestra antigüedad. Poco sabemos si tenemos orígenes de personas o pueblos indígenas. Entonces, algo que sería como muy bonito de sobresaltar, porque sabemos cuál es nuestro linaje, sabemos de dónde venimos, cuál es nuestra raíz genealógica en ese sentido, pero realmente se le ha perdido como mucha importancia. Bueno, aquí les he puesto aquí como las imágenes donde venía el señor Cristóbal Colón y la Niña, la Pinta y la Santa María, que fueron como las tres naves emblemáticas de la conquista que realizó pues el señor Cristóbal Colón en las aguas de América Latina.
específicamente de México hacia abajo, ¿no? Entonces, como los países aquí de Centroamérica y Suramérica. Y bueno, en el sentido de la toma de Constantinopla por los turcos en el 53, era porque buscaban el poderío, bueno, la corona española buscaba el poderío de Tierra Santa. Entonces se supone que Constantinopla estaba ubicada bajo Tierra Santa, que Constantinopla era la capital del Imperio Vicentico. Entonces, esos fueron como esos son acontecimientos que marcaron el inicio y el cierre de esa época. El inicio, pues, es la caída del Imperio Romano y como el cierre de esa época medieval, muy influenciada por grandes eventos trágicos, porque para mí fue trágico el saqueo de América en este año, eh, marcaron como el cierre de esta época. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características son varias. Una de ellas es idealiza por la marcada influencia de la religión. Como ya les dijimos, aquí hablamos de una santa iglesia católica, ¿no? Ella es la que decide a quién pone, a quién quita, quién hace y quién no hace. A mí me gustan mucho las series históricas y hay una serie que se llama Los Borgia. Esta serie retrata específicamente la época medieval, donde estamos hablando de que el papado y la Iglesia Católica tienen un poderío sobrenatural. Ellos son los que ponen reyes, ellos son los que, digamos, controlan totalmente el flujo económico, el flujo social, cultural de la época. O sea, es algo sumamente exorbitante el poder que tiene la Iglesia Católica en esta época. Aún en día, la Iglesia Católica sigue siendo una de las instituciones como más respetadas a nivel internacional, e incluso nuestra Constitución le reconoce personalidad jurídica desde la misma Constitución. Eso le da como una serie de beneficios a la Iglesia Católica como tal. Uno de ellos es que no pagan impuestos, tienen derecho como unas pensiones, pero eso ya son como tratos directos, digamos, con el Estado, pero sí, tienen un gran poder, una gran influencia, o sea, pueden que en algún momento dado ¿cómo se llaman ellos? Los padres se pronuncian respecto a cuestiones sociales, son como muy tomadas en cuenta sus participaciones o los comentarios que ellos hagan. Tenemos aquí un santo, el Santo Romero de América, que fue una persona muy entregada digamos, a los pobres en la época del conflicto armado que vivió nuestro país. Entonces, tenemos como esta historia ligada a la Iglesia Católica, que en ningún momento vamos a desligarla de ella porque fue parte de la historia, que marcó ya sea de manera negativa o positiva, dependiendo desde donde se estudie, el objetivo con el que se estudie. La Iglesia Católica influyó decisivamente en los resultados de los acuerdos de paz en El Salvador, el sistema político imperante de la época, el sistema económico actual. Entonces, nos gusta o no, sigue teniendo como esa incidencia grande, ¿no? Y bueno, una segunda característica que tenemos, que se preocupa por el más allá, cómo influencia el pensamiento cristiano. Entonces aquí hablamos ya como de esa dualidad de cielo e infierno, y esta época se empieza como a preguntar como qué hay después de la vida, qué hay después de la muerte, de dónde vengo, hacia dónde voy. Empiezan como dogmas, digámoslo así, del infierno, de la bondad. Si Jesús soy bueno, voy al cielo; si soy malo, voy al infierno, etcétera. Existe como ese binomio, ¿no?, de la actuación. Entonces, sigue marcando como muy constante la Iglesia Católica el comportamiento de las personas en esa época. Algo muy importante acá cuando estamos hablando de la segunda característica es que aquí surge el protestantismo. Aquí donde hay como un quiebre con la Iglesia Católica. Este señor, ese que están viendo acá, él es Martín Lutero. Martín Lutero era un teólogo y un fraile de la Iglesia Católica, muy reconocido, muy querido, porque era una de las personas como con más luz y intensidad, ¿no?, en sus escritos, en sus sermones, etc. Martín Lutero era hijo de unos señores feudos muy ricos,
que querían que él estudiara derecho. Él estaba como muy enfocado al estudio de las leyes en esa época. Y un día que él iba de camino ya al lugar donde él iba a empezar a prepararse en los estudios del derecho, cayó un rayo. Entonces se supone que el señor Martín Lutero dijo: ay, Santana, si me cuidas yo me hago sacerdote. Entonces, como el rayo no le hizo nada, él se volvió sacerdote. Y así inició su vida en los monasterios. ¿Qué pasa? Este señor empieza a ver como que, ay, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre específico que da. Bueno, pero que la Iglesia Católica otorgaba como los perdones a la gente de poder. Como que cualquier sujeto podía cometer un gran pecado, ¿no? Acuérdense de que estamos hablando de esa dualidad de que si yo actúo mal, me voy al infierno, si yo actúo bien, yo me voy al cielo. Entonces estamos hablando en ese contexto. Y él veía cómo la Iglesia Católica negociaba con esos perdones con la gente que podía pagarlos, con la gente que podía tener ese acceso económico. Entonces obviamente solo la aristocracia, ¿no? Entonces obviamente solo los feudos, ¿no? Entonces porque eran los que manejaban como el billete en esa época, ¿no? Entonces ya para un mercader, para un artesano, para una persona que se dedicaba a algún oficio específico, mucho menos para los esclavos, ¿no? Porque para ellos los esclavos no tenían alma y no podían llegar al cielo. Entonces, ve ese negocio que tiene la iglesia y se molesta. Aparte de eso, él tenía una relación extramarital y entonces quería divorciarse de su esposa. Viene Martín Lutero y dice que se quiere divorciar de su esposa, pero la iglesia no se lo permite. La iglesia no se lo permite, entonces él dice: ¿cómo no me lo van a permitir si yo he visto cómo han negociado pecados más grandes, ¿no?, que lo que yo pretendo hacer, que es separarme de la que fue consagrada como mi esposa ante un altar? Entonces ahí empieza esa como disconformidad con los credos de la Iglesia Católica, por decirlo así, y empieza una lucha. Esa lucha termina con lo que hoy conocemos como el protestantismo, que el protestantismo se le conoce así teológicamente a la división de creencias que hay entre la Iglesia Católica y lo que hoy conocemos como el evangelismo. Ojo, el evangelismo es una de las ramas del protestantismo, porque el protestantismo tiene muchas, tiene el luteranismo, los anglicanos, los bautistas, los pentecostales, etc. Entonces, es una serie de religiones que se han separado del protestantismo. El protestantismo quiere decir que no concuerdan con las ideas de la Iglesia Católica. Entonces vemos como este señor, ojo, aquí es muy importante, toda acción ha comenzado de manera egoísta, porque lo que quería era divorciarse de su esposa para poder formalizarse con la otra persona con la que tenía una relación. Creo que era Catalina de la Bora, así se llamaba como su pareja, ¿no? La pareja porque no era la esposa. Entonces, él quería casarse con la señora Catalina de la Bora y la Iglesia Católica no se lo permitía. Entonces él dijo: ¿cómo que no me lo vas a permitir? Entonces empezó como esa revolución contra la Iglesia Católica. Entonces ahí inició el protestantismo. Entonces, pues digamos que gracias a esa acción, a ese egoísmo, en ese momento hoy podemos gozar de más religiones, por decirlo así, las personas que son religiosas, claro, y por tener como esa opción de escoger, no, por esta me voy, por esta no me voy, etcétera, ¿no? Y bueno, para seguir con las características, concurren en ella tres culturas: la grecolatina, la bárbara y la árabe. Ahí estamos hablando de la grecolatina, bueno, porque los latinos tenemos mucha influencia de Grecia. Entonces sí, aunque nos parezca así como un poco risible, sí, sí tenemos esa como, ¿qué? Digamos que han estado ligadas nuestras culturas desde hace mucho, ¿no? Entonces tenemos la bárbara, que ya les dije que son como las tribus, como los que hoy conocemos como países nórdicos, ¿no?
de la zona alta de Europa, y la cultura árabe, porque ya estamos hablando de los países orientales, perdón, los países orientales como Irak, Irán, que en ese tiempo obviamente tenían otro tipo de nombres, que algunos estaban muy ligados a nombres bíblicos. Y son culturas que empiezan como a converger en crecimiento, y hacerse un poco más notorias, ¿no? A hacerse más notorias por su existencia, por su forma de vida, por sus conquistas, etcétera. Porque acuérdense que aquí también empieza como esa como la época del expansionismo, de la conquista, ¿no? Que Europa quiere conquistar como todo, quiere saber qué hay más allá. Entonces, aquí podemos relacionar como los viajes de Marco Polo, ¿no? Que ese mercader que recorre el mundo con su mercadería, entonces pues así empieza como esa distribución, para conocer más como el planeta. Presenta continuos cambios culturales por lo mismo, porque es una época, miren, es una época que prácticamente abarca, 10 siglos, todo un milenio. Entonces estamos hablando que hay extremos cambios culturales, ¿no? Desde que la caída del Imperio Romano hasta, se imaginan, bueno, en el siglo XVI, cuando ya estamos hablando de otro tipo de cuestiones como la conquista de América, etcétera, ¿no? El arte es de carácter religioso caballeresco, como yo les dije, el papel de los caballeros es importantísimo en este lapso, porque era como que lo más noble que te puede suceder es ser caballero, o sea, es como que un reconocimiento de nobleza que le da prestigio a tu familia, a tus descendientes. Por ejemplo, el ser conde, vizconde, el virrey, el rey, etcétera, ¿no? Y hay un menosprecio a los humanos por darle relevancia a lo divino. Por lo mismo, ¿no? Porque empieza como eso, como que la humanidad no importa, solo importa la divinidad, todo es pureza porque la pureza me va a llevar al cielo, ¿no? Entonces estoy como que no puedo, o sea, tener como demasiado contacto con la tierra, porque eso me aleja del cielo. Entonces está como ese pensamiento muy, digamos, ligado a eso, al poder que tiene, los dogmas de la Iglesia Católica en ese momento. Aquí vemos, estas pinturas que son como muy interesantes. Aquí, si ustedes han ido a catedral, han tenido la oportunidad de ver los mosaicos, son así, específicamente son pinturas grandiosas, es un arte divino, o sea, una capacidad intelectual de poder formar ese arte, con unas simples manos, es una cuestión tan maravillosa, tan bella. El arte es muy precioso, pero es muy religioso. El arte es demasiado así como que, me explico, las pinturas famosas de Miguel Ángel, sus estatuas hechas de puro marfil con una delicadeza infinita, es grande, en serio es grande. Y bueno, ya vamos a pasar como a las expresiones literarias de la Edad Media, y tenemos dos principales. Una de ellas es la poesía cortesana y la otra de ellas es la poesía trovadoresca. La poesía cortesana era la realizada por, digamos, como por caballeros que, cantaban de una forma, melodiosa, poemas. Era una forma como dulce, sentimental, aquella como dulzura específica, ¿no? La poesía cortesana realizada para, la nobleza. Esa era una característica muy importante porque estos cortesanos, su poesía era específicamente para los nobles, para los señores, para los feudales, etc. En cambio, la poesía trovadoresca era como el más del pueblo, ¿no? El más del pueblo. Y así vamos a enfocarnos específicamente en estos dos tipos de poesía cortesana, porque nos interesa un poco más, la cuestión de la literatura, ¿no?
En los dos primeros tercios del siglo XV, la nobleza se reunía en palacios de reyes y grandes señores, y centraba su actividad en el cultivo de las ceremonias cortesanas y de la poesía como forma de evasión del desorden sociopolítico imperante. La poesía cortesana castellana del siglo XV tiene su base en la poesía trovadoresca provenzal, que es de la provincia, ¿no? Del pueblito. Los principales instrumentos de la poesía cortesana son estos utensilios que podemos ver acá. Lo que es el clarinete, en ese tiempo se llamaba caramilo, pero es lo que conocemos como el clarinete. Tenemos como ese salterillo, que es como un tipo ¿cómo se llama? De arpa, era como un tipo de arpa que tenía los cortesanos, porque esto emitía como notas muy dulces, muy, digamos, para ambientar sus palabras. También tenemos lo que conocemos como el violín y tenemos como una viola mecánica portátil. Esos eran como los utensilios que más utilizaban los cortesanos para poder darle sonido a sus poemas y de esa forma poder deleitar como a sus señores. Algunos constituyen auténticas obras de arte, pues están decoradas con lujosas ilustraciones. Aquí estamos hablando de las características de la poesía cortesana. Del espíritu trovadoresco, la poesía cortesana solo conserva el afán de demostrar habilidad o ingenio en las canciones. Los textos resultantes tienen grandes dificultades en el contenido por la sutileza y la complicación de los conceptos expresados. Esta poesía se denomina también poesía cancioneril. Esto se debe a que se encuentra recopilada en cancioneros, especie de antologías poéticas. Aquí estamos hablando de el arte expresado para los cortesanos. Era considerado como una forma de ser juglar. Una persona que se dedicaba a la poesía cortesana era como alguien querido y amado por las personas por su forma de deleitar de forma oral la poesía. Tenían como ese don de poder ponerle sentimiento y emoción a todo lo que hacían, y era como que una gran exaltación del amor, de las emociones, de la tristeza, alegría, etcétera, ¿no? En ese tiempo los poetas debían ser como muy melancólicos, ¿no? Como tener como esa capacidad de hacerte sentir esas emociones, por ejemplo, tristeza, tenían que expresarla con sus palabras, dolor, tenían que cambiar drásticamente a esas palabras que me pudieran remitir el dolor que yo estaba sintiendo en esos momentos. Y como otra característica dice que también son difíciles en la forma. ¿Por qué? Porque además de la complicación métrica, los alardes del virtuosismo, como hacer que todos los versos de una estrofa empiecen por la misma letra, o que formen acrósticos, o que todas las estrofas tengan el mismo número de sílabas. Surge así una poesía cortesana cuya máxima virtud reside en la sutileza del análisis sentimental y en la dificultad de su forma. Sentimientos y forma muy estricta. Este es un tipo de acróstico. Miren, aquí yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, el acróstico es cuando todo lo que yo pongo empieza con una letra que va a significar algo al poder hacerlo. Por ejemplo, aquí calma. Aquí hemos formado la palabra calma con este párrafo. Cuando alguien lee mucho, aprende. Obviamente, si fuera un tipo de poema, sería como algo más como, por ejemplo, con la palabra mamá, que es muy conocido. Mi mamá me ama. Amor es lo que más me da mi mamá. Mamá me ama. Amor es lo que más le doy a mamá. Entonces ahí ya formamos un tipo de poema y ya formamos el acróstico mamá, porque al ponerla así, al escribirla, por ejemplo, quiero ver si puedo escribir, ajá, va, por ejemplo, si yo puedo aquí, uy, no puedo. Bueno, aquí, este es el acróstico, eso es lo que significa acróstico. Y ya, aquí ya tengo mamá, entonces aquí yo empiezo a escribir, mi mamá me ama, amor es lo que me da mi mamá me ama, amor es lo que yo le doy a mamá. Entonces ya formamos un acróstico. Entonces, ¿se imaginan ustedes esa capacidad como de estar formando
toda mi poesía con base a ese tipo de métrica, o de que las estrofas, digamos, las sílabas no podían ser de más de 6 letras, como ese tipo de buscar ese antónimo, ese sinónimo, digámoslo así, para poder seguir como la línea métrica de mi verso. Era un trabajo mental grande. Entonces, por eso sí, se reconocía como esa labor, porque era como un don, ¿no? O sea, no todos pueden hacer eso. Y así, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de este señor que se llama Juan de Mena. Juan de Mena es un poeta español que es de origen judeo-converso. Judeo-converso le llaman, bueno, porque se convirtió a lo que es eh, el catolicismo, ¿no? Eh, Él es muy conocido por escribir este poema que se llama El laberinto de la fortuna, que se supone que don Juan de Mena lo escribió cuando visitó el Palacio de la Fortuna. Entonces fue como que esa como admiración que él sintió en ese momento, y empezó a escribir como ese poema. Fin será de mi vivir, esta norma por mi dicha, y entiendo y así sufrir, que en ella espero morir. Si no lo estorba la dicha, más no lo podrá estorbar, porque no tendré poder, aunque me pueda matar. No podrá tanto mandar que iguale con mi querer. Si ustedes se fijan, todas estas palabras, todas esta, dicha, estorbar, perder, matar, mandar, querer, o sea, todas riman en el ir, ar, er. Entonces, para poder encontrar como ese tipo de métrica que vaya como de acuerdo a lo que se define, aquí podemos ver una complicación métrica, alarde de virtuosismo, etcétera. Entonces, como para poder cumplir como exactamente como el tipo de poesía, él tenía que buscar ese tipo de rimas, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos ver como insignificante, pero se imaginan ustedes como la quebrada de cabeza, digo yo, ¿no? Como para poder unir esas palabras y que tengan sentido, y que asimismo muestren las emociones y los sentimientos que quieran mostrar en esos momentos. Entonces, es algo como bien así como, qué fumado, ¿verdad? Ese tipo de poesía. Y continuamos, dice, pero ¿y cómo se le conoció a la poesía cortesana? La poesía cortesana también se conoció como la lírica juglaresca. Se inspiró exclusivamente en los amores, de ahí el término cortesano. Se le llamaba trovadores a los poetas que escribían y cantaban sus versos amorosos con acompañamiento de instrumentos musicales de cuerda, que recuerdan que ya los vimos. ¿Qué son esos? Pues aquí están los instrumentos musicales. Vamos a usar el punterito. Aquí está, pues miren, estos son como los más usados, ¿no? Y aquí podemos ver como esa exaltación de, ¡ah! No te vayas, no me dejes. Entonces, porque hay una exaltación exclusivamente de las emociones, de los amores prohibidos, permitidos, etcétera, ¿no? Como esas emociones que le provocan al poeta estar enamorado o estar en desamor, por ejemplo, ¿no? Y la poesía trovadoresca, que es la segunda forma literaria principal de esta época. Esto celebra los amores de un caballero hacia una dama. La figura del trovador surgió en Francia aproximadamente en el siglo XIII después de Cristo. Luego de ahí el arte de trovar versos se extendió a los demás países europeos. Aquí vemos, ¿no? Como a estos trovadores faena de poder darle sonido a esos poemas. ¿Cuáles son las características? Dice que en los numerosos artículos que existen sobre el tema trovadoresco comprobamos que predomina la interpretación autobiográfica de los poemas. Entonces, ojo, aquí muy importante. Bueno, vamos a poner aquí. Interpretación autobiográfica de los poemas. ¿Qué pasa? Dice interpretación autobiográfica, entonces eran como cuestiones que vivían los trovadores, como pasadas que les sucedían a ellos, como que, ¿verdad? A él le dejaron el corazón roto, se enamoró de una mujer al azar y ella no le correspondió, etcétera, ¿no? Como ese tipo de cuestiones, así como bien así que le sucedían a ellos por su misma forma de vida.
en la que el escritor dice se decanta por un subjetivismo recreado, o sea, él lo inventa, él lo hace, él lo forma y él le da vida. Heredado de los románticos, dice el trovador, versifica sediento de conquistar, gloria y aplausos. Entonces, ¿a quién buscaba conquistar? El trovador, bueno, así mismo, teniendo gloria y aplausos, ¿no? Por el tipo de acciones que tenían con sus versos. Aquí vamos a una cuestión como más allá, por decirlo así. La España medieval, la poesía tuvo producción y abarcó 3 clases. Ya vimos 2, ¿no? La poesía trovadoresca, que son los que le dan como, le ponen el ritmo a los poemas por medio de instrumentos musicales de cuerda, la poesía juglaresca, que es la poesía cortesana, que son las realizadas en las cortes, ¿no? Ante los festines que tienen como los feudales, los aristócratas, la monarquía, etcétera, ¿no? Y tenemos una tercera, que es la poesía clerical. Esta poesía clerical es la que proviene de monjes, sacerdotes, son los que vienen como de esos personajes que pertenecían como a la Iglesia Católica y es considerada poesía clerical. De clérigo viene de orden de la Iglesia, clerical viene de perteneciente a la Iglesia Católica. Entonces, viene como con ese tipo de impacto, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cuestión como muy importante a resaltar. ¿Alguno de ustedes ha leído el Cantar de los Cantares de la Biblia? Bueno, ese es un tipo de poesía clerical, porque se supone que lo escribió Salomón, que era como alguien como muy cercano a Dios, ¿no? Entonces le inspiró el amor a su iglesia, el amor al cuerpo que representaba la iglesia según la filosofía de Salomón y escribió ese cantar de los cantares, ¿no? Y ahí es donde puso, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu vaso. Entonces eso como que, wow, hoy todos los esposos se lo dicen a sus esposas y sus esposas a los esposos, etcétera. Bueno, pero era una metáfora, ¿no? Entonces su amada era la iglesia en ese tiempo, ¿no? Era como ese es el cuerpo del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, pero ese tipo de poesía estamos hablando, no como la escrita por personas que no tienen pecado alguno. Entonces ya vamos a ver qué eso significa el Messer de Grecia. La poesía trovadoresca, ya volvemos como a características como más así como de pincelazos, se caracteriza por sentimientos amorosos, por estilo refinado y de buen gusto estético y por señores de la nobleza. Oigan bien, señores de la nobleza eran los únicos que podían como disfrutar de ella, así como que, ¿verdad? Era un privilegio de aristócratas. Y la poesía clerical, aquí donde yo les menciono, eran poetas de monasterios e iglesias. Se ajustan moldes métricos que versaban sobre asuntos religiosos y morales. El poeta clerical de renombre es Sor Juanín de la Cruz, que es una de mis favoritas. Esta señora aquí es una diosa. Bueno, a mí me gusta mucho su filosofía, sus escritos. Es una persona de orígenes humildes, que en ese tiempo como no se les permitía a la mujer estudiar, accesar a una escuela o prepararse académicamente, Sor Juana quería leer y quería prepararse, quería tener acceso a libros. Entonces vino Sor Juana y decidió ser monja, someterse al convento, por el simple hecho de que a ellos sí se les permitía tener acceso a libros. Entonces Sor Juana, con el afán de poder leer, de poder tener acceso a los libros, se convirtió en monja. Fue una de las personas que ejerció mucho influencia sobre virreyes, los virreyes el virrey de México exactamente, porque fue en la zona de México, lo que hoy conocemos como México, ¿no? Cuando ahí había un virreinato, donde ella ejerció como mucha influencia política sobre él y sobre su esposa. Se dice que Sor Juana Inés de la Cruz era lesbiana. Entonces, por el tipo de escritos que ella realiza, eran como muy, como
como de crítica al comportamiento masculino, era como crítica al comportamiento que tenía la iglesia para con el trato de las mujeres. Hay una película muy bonita de ella donde retrata como ese tipo de circunstancias que ella tuvo que pasar como para poder tener acceso a la educación. Y bueno, también tenemos a otro señor que se llama Juan Ruiz, que es el autor del libro del Buen Amor, que también habla acerca del Eros, pero ese Eros es amor, ¿no? Entonces, de ese Eros, pero de ese Eros como de ágape, ¿no? Como de ese amor incondicional que solo Dios le puede dar como al ser humano. Y aquí estamos como el Messer de Clerecia, que el Messer de Clerecia es el conjunto de poesía de clerical, entonces se le llama Messer porque es sin pecado, entonces como es como poesía santa, por decirlo así, poesía sin pecado, algo así viene siendo la traducción según Google, según Google, ¿no? Entonces esa es como la traducción que se le da como al Messer de Clerecia, pero es el conjunto de toda la poesía que se cultivó en los monasterios por clérigos, por monjas, por sacerdotes, por papas, etcétera, ¿no? La escritura era uno de los hábitos más grandes que tenían en la época medieval. Escribían muchísimo, tenemos mucha influencia escrita de esta época. Y así se le conocía pues al Messer de Clerecia. Y el ejemplo, bueno, la literatura medieval dice que está compuesta por clérigos, es decir, hombres instruidos y no necesariamente sacerdotes, porque podían ser nobles, dice, como Pedro López de Ayala, judíos como Samtou o musulmanes como el anónimo autor del poema de Yusuf, que poseían unos conocimientos superiores en la enseñanza elemental de la época. Estos clérigos habían cursado la educación superior derivada del quadrivium, de donde viene la cuaderna vía, estrofa característica de este estilo. Bueno, para decirles que por la influencia que ejerció la poesía clerical, tuvieron una propia métrica, ¿no? Que es la cuaderna vía, es su propia métrica. Esto, digámoslo así, es la métrica que desarrollaron propiamente los clérigos. Entonces ya vamos a terminar, chicos. Entonces, este tipo de métrica fue la más empleada por la poesía clerical. Y bueno, la poesía juglaresca, que fue la poesía popular, escuchada en las plazas, cultivada por los juglares, que eran poetas declamadores que deambulaban de pueblo en pueblo. Su trabajo poético se enmarcó dentro del Messer de Juglaria. Entonces, tenemos esas distinciones. Bueno, hemos finalizado el contenido. Vamos a hacer un repaso. ¿El repaso cuál va a ser? Bueno, la época medieval, ¿qué es lo que la caracteriza? Bueno, pues la caracteriza un montón de cuestiones, ¿no? Como el surgimiento, marcadas clases sociales, ya tenemos, ¿no? Marcadas clases sociales, bueno, en ese tiempo no son clases sociales, sino que son estamentos. Marcada clase de estamentos porque existían el rey que representaba la monarquía, luego la aristocracia o, digamos, la religión, y luego estaba como el feudalismo, ¿no? Como los señores feudos, y por abajo estaba como los artesanos, los mercaderes, etcétera, ¿no? Muy importante. ¿Qué abre la época medieval? Bueno, lo abre la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué es lo que cierra, digamos, como la época medieval? Bueno, pues lo cierra el descubrimiento de América en 1492, que como yo les dije, no es descubrimiento, fue saqueo, porque vinieron a hacer una masacre, un genocidio con nuestros pueblos originarios. Pero como suceso es lo que como que cierra esa época, digámoslo así, ¿no? Que ya estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. Y sus características más importantes es, hay una marcada influencia de la religión en todos lados, más que todo en la política y el desarrollo territorial. Hay demasiados cambios culturales, los caballeros ejercen una gran influencia en esa época y hay una convergencia de culturas, ¿no? Grecolatina, bárbara y árabe.
Las principales expresiones literarias de la Edad Media son dos, que es la poesía cortesana y la poesía trovadoresca. Pero, no obstante, convergen tres con ella, ¿no? Que son las que es la poesía trovadoresca, la poesía clerical y la poesía jubilaresca, que ya vimos las características de cada uno de ellos. Entonces, ahí finalizamos. ¿Preguntas? Vamos a leer ahorita. Vamos a mantenerlas. Quiero ver preguntas. Ay. Bueno, me están preguntando en el chat que no les quedó claro la cuaderna vía. Bueno. La cuaderna vía fue el tipo de métrica que desarrolló específicamente la poesía clerical. La poesía clerical, que era la que realizaban los tipos de sacerdotes, monjes, monjas, como la escrita en monasterios, ¿no? E iglesias. Esa era la poesía clerical porque era como poesía, se consideraba como una poesía santa por el tipo de personajes que lo escribían. Entonces, no sé si le queda claro. Ese es el tipo de métrica que desarrollaron ellos como poesía clerical, ¿no? Como decir, nosotros vamos a escribir de esa forma, nos vamos a dedicar como a ese tipo de cuestiones, a exaltar el amor, a exaltar la religión, etcétera, ¿no? ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, no le queda claro qué es el Messer de Clerecia. Bueno, se le decía Messer. Espérenme aquí. Quiero ver. Vamos a ponerlo otra vez así. Vaya, se le decía Messer, permítame que aquí lo tengo. Vaya, se le llamaba como Messer, pero digamos como al conjunto de poesías. En este caso es el Messer de Clerecia porque era como el conjunto de toda la poesía clerical. Entonces era como que todos los poemitas los hacían como un libro y eso era como un Messer. No, Messer de Clerecia, que era una compilación de poemas cléricos, ¿no? Y también tenemos como el Messer de Juglaria, que es la poesía juglaresca, que abarcó, bueno, todos los poemas de los cortesanos en esa época, ¿no? Y así sucesivamente. No sé si eso responde a su pregunta. Si no hay más preguntas, pues hasta aquí vamos a finalizar y pues yo les doy gracias por haber estado otra semana pendiente de ahí acá, pendiente de la programación de las videoconferencias y ha sido un gusto, ¿no?, estar con ustedes. Así que hasta aquí vamos a quedar. Buenas noches. Así que es un gusto estar con ustedes.